Buenas noches, bienvenidos a este espacio diseñado para entender cómo podemos proteger a nuestras empresas frente a una de las entidades con mayor capacidad sancionatoria, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, la UGPP. Mi nombre es Carla Gómez, soy abogada de la Unidad de Derecho Laboral y los estaré acompañando junto con nuestro abogado experto en Derecho Laboral y Seguridad Social para revisar los puntos clave de la actuación, los riesgos y cómo anticiparse. ¿Listo? Iniciaremos por entender el contexto. La UGPP no es una amenaza si se actúa con planeación y cumplimiento. Esta charla es precisamente para aprender cómo hacerlo. Nuestro abogado experto es el doctor Felipe, abogado con más de 14 años de experiencia en asesoría jurídica corporativa, especializada en derecho laboral, seguridad social y representación judicial. Actualmente lidera VIP Lawyers, desde la cual ha diseñado criterios de asesoría legal estratégica para empresas de diversos sectores, garantizando un acompañamiento jurídico personalizado, riguroso y alineado con las necesidades empresariales. Durante más de una década ha sido abogado asesor y apoderado judicial en procesos administrativos sancionatorios adelantados ante la UGPP y la jurisdicción ordinaria. Ha coordinado áreas laborales, liderando negociaciones colectivas, defendiendo procesos sancionatorios ante el Ministerio de Trabajo y brindando soluciones jurídicas preventivas y correctivas en procesos de auditoría, de gestión de nómina, conflictos sindicales y aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Su enfoque combina experiencia y litigio, asesoría normativa y visión estratégica empresarial, lo que le ha permitido acompañar a grandes empresas en la toma de decisiones legales clave para su sostenibilidad y crecimiento. Le damos la bienvenida al doctor Felipe. Carla y Jimena, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Para todas las personas que están vinculadas a este webinar, les damos una calurosa bienvenida, muy amables por el interés en participar precisamente en este espacio de formación, transmisión de conocimiento desde una visión jurídica. El día de hoy queremos ser muy prácticos con transmitir el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estos años, especialmente pues a través de VIP Lawyers, que se encarga de asesorar al sector empresarial. Específicamente, este es un primer espacio en el que queremos socializar un poco para las personas que están acompañándonos acerca de lo que es la UGPP, específicamente es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Ya ahorita comenzaremos a explicar cuál es su objetivo, cuál es su función, cuál es su razón de ser. También pues el propósito de este webinar es poderlos ir anticipando a quienes ostenten la calidad de empleadores, a aquellos que tengan un interés específico en todo lo que se deriva de la función y conocimiento pues, que tiene que tener la UGPP para brindar una correcta asesoría. Bueno, vamos a empezar. Al final de este espacio pues se va a dar la posibilidad para que se hagan preguntas. Por favor, para ser un poco dinámico, ojalá las puedan ir escribiendo y vamos al final a ir dando espacio para que se puedan ir resolviendo, esperando que pues podamos atender cada una de las preguntas que se hagan, pero desde ya les manifestamos que periódicamente vamos a generar nuevos espacios donde vamos a ir generando mucho más conocimiento, vamos a ir ampliando información en todo lo relacionado con el sistema de seguridad social y en este caso pues todo lo que tiene que ver con la UGPP. Empecemos pues de esta manera. ¿Qué es y cuál es la función de la UGPP? Como se proyecta en la presentación, la UGPP es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su función, pues, digamos que tiene una función general asociada con el correcto y oportuno pago de aportes al sistema de seguridad social, pero a su vez también tiene otros objetivos ya relacionados con el reconocimiento de prestaciones sociales, específicamente todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones de entidades que hace muchos años tenían a su cargo el reconocimiento y pago de todo lo que se deriva del sistema pensional, pero producto de liquidaciones, reorganizaciones, desde el punto de vista estatal, pues fueron trasladándose a cargo de la UGPP. Para los intereses de esta conversación, el objetivo que tiene la UGPP en relación con los aportes al sistema de seguridad social es verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores
en relación con el pago de aportes al sistema de seguridad social y para fiscales. Para quienes lo conocen y pues para aquellos que también suena nuevo este concepto de aportes a seguridad social y para fiscales, es un sistema que está compuesto a su vez por varios subsistemas. Dentro del sistema de seguridad social encontramos los fondos de pensiones, las EPS y las administradoras de riesgos laborales, y en el sistema de seguridad social para fiscales, o normalmente conocido como para fiscales, pues está las cajas de compensación familiar, el SENA y el ICBF. De manera general, pues las empresas tienen que realizar aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, y entonces es la UGPP quien vigila y controla el correcto y oportuno pago de esos aportes. Importante aclarar que esta función también está individualizada en cabeza de cada una de las entidades que componen el sistema de gestión, el sistema de seguridad social. Quiere decir lo anterior, que las EPS, las ARL, las cajas de compensación familiar también tienen esa función efectivamente de controlar y vigilar que se pague de manera correcta los aportes al sistema de seguridad social, pero desde el nacimiento de la UGPP, a través de la subdirección de parafiscales, es que se ha canalizado todo el proceso de fiscalización. Específicamente frente a este último término, es decir, fiscalización, ya es una actividad propia de la subdirección de parafiscales que tiene por objetivo, como propósito, específicamente pues iniciar procesos de fiscalización y sancionar a aquellos empleadores, bien sean personas naturales o personas jurídicas, que por alguna circunstancia no realicen de manera correcta y oportuno el pago de aportes al sistema de seguridad social y para fiscales. Bueno, esta diapositiva que sigue a continuación pues tiene un título muy llamativo: ¿qué hacer si su empresa recibe un llamado de la UGPP? Pero antes de entrar a recomendar qué debe hacer una empresa o un empleador persona natural cuando llegue la UGPP, es muy importante conocer por qué llega la UGPP y cómo llega la UGPP. Entonces, ¿por qué llega? Porque precisamente tiene una función fiscalizadora y una función sancionadora, pero hay que conocer también de qué manera llega la UGPP y a través de qué mecanismos. Resulta que pues hoy en día todas las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias, presentando las correspondientes declaraciones, y en esas declaraciones pues efectivamente soportan dentro de sus costos y gastos todo lo que está relacionado con las nóminas, es decir, con todo el costo operativo que le genera el desarrollo del objeto social a una empresa llamada persona jurídica, o bien sea un empleador persona natural. Entonces, precisamente a través de la verificación de estas declaraciones, la DIAN puede comenzar a identificar si una empresa está presentando las declaraciones de manera adecuada, y si surge algún cuestionamiento asociado con los gastos operativos, específicamente los gastos de nómina, en los que tenga alguna objeción o donde efectivamente no encuentre justificado ese gasto, pues puede poner en alerta a la UGPP de que hay tal vez una empresa, un empleador que no está haciendo el pago de manera correcta. Ahí tenemos un sinnúmero de circunstancias por las cuales la DIAN puede, digamos que, no reconocer algún gasto. No entraremos precisamente a identificar cada uno de ellos porque queremos ir desarrollando estos temas en nuevos bloques de webinar, pero lo cierto es que esta es una manera como la UGPP conoce de un probable, incorrecto o inoportuno pago de aportes al sistema de seguridad social. Otro mecanismo es porque precisamente ya las entidades del sistema de seguridad social, llámense EPS, fondos de pensiones, empresas que componen el Sistema General de Riesgos Laborales, al hacer procesos de cobro coactivo a empresas o personas naturales que tienen a su vez a cargo trabajadores, pues identifican que no se está haciendo el correcto y oportuno pago. De esta manera pues notifican a la UGPP, le alertan para que precisamente la UGPP pueda hacer y desarrollar esa función fiscalizadora. Digamos que estos son los dos mecanismos o las dos vías principales con las cuales la UGPP puede llegar a tener un conocimiento por parte de un agente externo. Pero
De manera interna, ellos también fijan dentro de su planeación y dentro de su política de fiscalización llegar a sectores económicos específicos, gestionan la información que se encuentra en las bases de datos públicas, llámese Cámara de Comercio, DIAN, y pues efectivamente van definiendo a qué empresas van a llegar por cada año fiscal que van planificando. Entonces, digamos que es importante que conozcan de qué manera o por qué la UGPP va conociendo de la totalidad del sector empresarial y cómo va definiendo precisamente dentro de sus objetivos hacer procesos de fiscalización. Siguiente aspecto importante, y ya entrándonos en la presentación de la diapositiva, ¿qué hacer si su empresa recibe un llamado de la UGPP? Entonces, la UGPP cuando llega a una empresa generalmente lo puede hacer a través de un primer mecanismo, que es, digamos que el primer renglón que ustedes observan, y es a través de un requerimiento de información. No es otra cosa que un acto administrativo donde la UGPP le está diciendo a una empresa: señor empresario, yo necesito que usted me entregue esta información específica porque dentro de mi objetivo está revisar si usted está haciendo un correcto y oportuno pago. Hay ocasiones en que antes del requerimiento de información sea notificada una empresa o un empleador persona natural de una acción persuasiva. Esa acción persuasiva es como una primera alerta donde la UGPP le indica a un empresario: señor empresario, yo estoy evidenciando que usted probablemente está haciendo un incorrecto pago, revise internamente su proceso de nómina, valide si efectivamente está cancelando de manera correcta los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, y corrija. Si usted corrige, yo, entre comillas, no lo sigo requiriendo y entiendo que usted se ajustó a la normatividad y por lo tanto lo saco del radar del proceso de fiscalización. Esa acción persuasiva, pues normalmente por nuestra experiencia entendemos que está dirigida a aquellas empresas que tal vez no tienen un componente de incumplimiento muy alto y que efectivamente el riesgo lo están generando por casos muy específicos y que no están, digamos que, prolongados en el tiempo durante pues, un número de meses muy prolongado. Ahora, básicamente en el requerimiento de información, ¿qué es lo que nos solicitan? Esto pues es muy importante para todas las personas que tengan la condición de gerentes, de líderes financieros, de coordinadores de los procesos administrativos y pues también como gerentes de recursos humanos. La UGPP solicita pues específicamente la información asociada con el proceso de nómina, es decir, solicita la nómina de la empresa, teniendo presente que hoy en día pues estamos bajo el marco que regula la nómina electrónica. Entonces le solicita a determinada empresa su nómina electrónica. También solicita unos balances auxiliares de su proceso contable. Esos balances pues normalmente los solicita durante los últimos 3 años, es decir, cuando el requerimiento de información llega, nos van a solicitar información de los 3 años anteriores. Es importante aquí mencionar que la UGPP tiene dentro de su facultad fiscalizadora y sancionatoria pues validar un correcto y oportuno pago de los últimos 5 años, toda vez que por periodos superiores se entiende que opera la figura de la prescripción o la caducidad, en este caso específicamente la caducidad, frente a la facultad asociada con el cobro de aportes al sistema de seguridad social. Entonces, para recapitular, nos solicita la nómina electrónica, es una nómina o es una información que solicita de una manera muy especial, porque no solamente es envíeme el listado de empleados con número de cédula, no, envíeme el listado de trabajadores con su correspondiente número de cédula, su esquema de compensación. Efectivamente, pues si es un esquema plano donde solo hay salario básico, se va a aportar la información del salario básico, pero cuando hay esquemas de compensación flexibles, pues se tiene que entregar toda la información asociada con los pagos no constitutivos de salario, específicamente si hay trabajadores que tengan salario integral, pues también deben estar discriminados. Si efectivamente existen pactos o convenciones colectivas que obliguen a las empresas a relacionar todos los beneficios, bien sea en salario en especie que se reconocen, también hay que entregárselo a la UGPP. Como lo mencionaba, en un segundo renglón están los auxiliares contables, que tienen como propósito ir corroborando si lo que me dice la nómina se está viendo reflejado
precisamente en la contabilidad correspondiente. Entonces, dentro de ese requerimiento de información es importante que ustedes conozcan que no es un simple envío de información, que ahí es donde nosotros comenzamos a desarrollar una estrategia, porque la información que se envía a la UGPP debe estar revisada de manera detallada previamente a su envío. ¿Para qué? Para detectar si existen circunstancias que le están generando a la empresa un riesgo de sanción, o dos, si la empresa está incurriendo en omisiones e inexactitudes que vayan a terminar siendo evidenciadas por la UGPP y posteriormente sancionadas en el correspondiente acto administrativo. Entonces, en esta primera fase pareciera que es simplemente el envío de una información, pero debe prestarse mucho detalle. Por eso es que en el segundo renglón identificamos que lo que deben hacer ustedes como empresarios, o lo que debe hacer toda empresa que reciba un requerimiento de información, es verificar la información en los registros de la empresa. Recomendamos ahí entonces que se generen unas mesas de trabajo, inclusive que se genere un comité o un cuerpo técnico que les permita a ustedes en conjunto validar la información, para que tanto el área de nómina, el área contable, con la gerencia, con el líder de los procesos administrativos, pues puedan estar sincronizados y sobre todo seguros de que lo que se está enviando es real y, más importante, para los intereses de la UGPP, que sea correcto. En tercer lugar, preparar la documentación necesaria. Es un proceso pues de índole netamente administrativo, pero aquí la relevancia de este ítem es que en los requerimientos de información, la UGPP informa y comunica el procedimiento a través del cual se debe cargar la información en la plataforma de la UGPP. Es un procedimiento complejo porque tienen un sistema de gestión documental muy robusto y ellos envían pues una guía de cómo debe prepararse y subir esa información. Entonces, también es importante que ustedes conozcan que no solamente es generar una carpeta con la información, no. Internamente se revisa, se prepara la carpeta, pero hay que cumplir con la metodología del cargue de información. Cuarto ítem supremamente importante, responder dentro de los plazos establecidos. Infortunadamente, por nuestra experiencia, hemos evidenciado que hay muchas empresas que de pronto creen o consideran que la información la pueden enviar en cualquier tiempo, inclusive después del plazo que da la UGPP. Aquí pues quien no la envía dentro de ese plazo genera un riesgo altísimo, y es que pues, la normatividad que regula el proceso de fiscalización también establece que si la información no es suministrada dentro del término requerido, existe un proceso sancionatorio por el no envío de información. Es un proceso paralelo que la UGPP inicia cuando una empresa no envía esa información de manera correcta. Ya hoy en día, digamos que ha ampliado varias circunstancias, porque se puede también presentar el envío incompleto, el envío imparcial. Entonces, estas conductas ya están reguladas por el marco normativo y son objeto de sanción. Es importante fijar cuál es el plazo máximo, agendarlo internamente como organización y validar que efectivamente antes de que se venza el plazo se cargue la información. El proceso de cargo de la información pues genera un reporte, una constancia de que su información ha seguido cargada con éxito. Es un documento que pues debe guardar la empresa para que efectivamente para que efectivamente se tenga el soporte de que se cargó la información dentro del término establecido. Hay un quinto ítem que pues es evidente, nosotros siempre lo vamos a recomendar, pero porque es un soporte técnico, y es buscar o contar con una asesoría profesional. Esto es importante entendiendo que el proceso de fiscalización es muy especial y muy particular, y que de no hacerse o tenga efectivamente, perdón, se me silenció el micrófono,
Estaba manifestando que este es entonces como un primer paso que nosotros advertimos de qué deben hacer las empresas cuando efectivamente llega la UGPP. No hay que entrar en pánico, no hay que creer que van a ser objeto de una sanción automática, pero sí hay que darle mucha importancia al proceso de fiscalización que adelanta la UGPP. Bueno, después de que se envía la información a la UGPP, ellos entran en un proceso de análisis, en un proceso de validación. Ellos no solamente verifican que la información que se haya enviado haya sido dentro del término, que esté de manera correctamente organizada y que esté cada una de la información que ha sido solicitada. Lo que hacen también es que comienzan a cruzar esta información con la totalidad de bases de datos. Ellos tienen, pues, efectivamente como autoridad adscrita al Ministerio Público la posibilidad de solicitar información a autoridades del orden nacional, bien sea DIAN, a las entidades del sistema de seguridad social que conforman los diferentes subsistemas, y a partir de eso es que ellos comienzan a validar si efectivamente las empresas están haciendo un correcto y oportuno pago de aportes al sistema de seguridad social. Luego del requerimiento de información viene un segundo acto administrativo en donde la UGPP tiene que optar por dos caminos. El primero, si ve que las empresas están haciendo el pago de manera correcta, pues no le queda otro camino, valga la redundancia, que archivar su proceso fiscalizador y tomar la decisión de no imponer ninguna sanción porque la empresa está pagando de manera correcta y oportuna el pago de aportes a seguridad social. Si por el contrario la UGPP, a través de la subdirección de fiscalización, detecta que una determinada empresa está cancelando de manera errónea los aportes al sistema de seguridad social, pues se lo va a notificar precisamente en ese documento, acto administrativo denominado procedimiento para declarar y corregir. Básicamente ese documento que contiene un recuento de la información que fue solicitada por la UGPP, qué fue lo que envió la empresa, cuál fue el análisis que se hizo y cuáles son las novedades que se detectan. Precisamente en la diapositiva que ustedes están viendo, la UGPP puede imponer sanciones por diferentes causas. Vemos que hay multa por inexactitud, multa por mora, multa por omisión y multa por no envío de información. Esta última, pues ya digamos que previamente ya la especificamos, ya hablamos sobre ella, me voy a enfocar en las tres primeras. Inexactitud es un término que es diferente a la mora y a la omisión y pasamos, digamos que a explicarlo de una manera muy práctica para que sea de fácil comprensión. La inexactitud se presenta cuando yo, aun cuando pago seguridad social, no lo estoy haciendo sobre el IBC que lo debería hacer. Me explico. Si un trabajador, por su esquema de remuneración, tiene un salario de 2 millones de pesos, pero la empresa, por cualquier circunstancia, está haciendo aportes a seguridad social sobre 1.800.000, pues está incurriendo en una inexactitud. ¿Por qué? Porque a pesar de estar pagando seguridad social, pues no lo está haciendo de manera correcta. Esa diferencia, la UGPP la detecta como una novedad de inexactitud que es sujeta precisamente a una sanción y la imposición de la correspondiente multa. Segundo ítem por el cual, o segundo evento por el cual la UGPP puede imponer una sanción dentro del proceso de fiscalización, por la mora. ¿Cuándo se presenta la mora? Términos coloquiales, cuando las empresas se atrasan en el pago de las planillas de aportes al sistema de seguridad social. Por el motivo que sea, vuelvo y repito, pueden existir casos en los que las empresas incurren en esa mora. Un caso que muchas veces se presentan son cuando entidades privadas entran en procesos de liquidación y digamos que dejan de cancelar sus obligaciones, ahí se puede constituir la mora. Cuando existen circunstancias en las cuales por errores administrativos no se tienen claras las fechas en las que se debe pagar la planilla de aportes, esto también digamos que lo revisa la UGPP. Si detecta que hay una mora y no está justificada, puede imponer precisamente una sanción por esta novedad. Y finalmente, por omisión, digamos que ya es un caso donde puede existir un poco más de voluntariedad
por parte del empleador en el no pago de aportes al sistema de seguridad social. Los casos más representativos que hemos identificado por la experiencia que tenemos es cuando, por ejemplo, se contrata a un determinado colaborador y grupo de colaboradores, esos colaboradores terminan el contrato de trabajo y pues infortunadamente, aun cuando se les liquida desde el punto de vista contractual, la empresa no garantiza hacer el correcto reporte, que no es otra cosa que presentar la novedad de retiro en la planilla de aportes al sistema de seguridad social. Ahí efectivamente se puede materializar esa omisión, porque para el sistema ese trabajador continúa estando vinculado al sistema de seguridad social, aun cuando desde el punto de vista contractual haya sido retirado. Otro de los eventos con los que pues hemos permitido defender a empresas y que digamos que es un poco más complejo es cuando efectivamente se contrata a alguien y nunca se afilia al sistema de seguridad social. Normalmente hay empresas que tienen procesos administrativos de alta complejidad en donde en algún momento se pierde la trazabilidad y no se afilia a un determinado colaborador, independientemente de que no sea por una causa asociada con la mala fe empresarial. Pues para la UGPP sí se configura la omisión porque fue una persona o es una persona que está trabajando para una empresa y es el empleador quien tiene la responsabilidad de garantizar que ese trabajador, el número de trabajadores, efectivamente se afilien al sistema de seguridad social. Esos digamos que son las tres novedades o las tres causas por las cuales específicamente la UGPP puede imponer multas en el proceso de fiscalización. Como les decía, la cuarta, que es por el no envío de información, es un proceso sancionatorio aparte, pero lo incluimos también como una causa que genera la imposición de una multa. Importante para los efectos, digamos que de conocimiento de las personas que están vinculadas, para que opere efectivamente la sanción, la UGPP pues hace un análisis minucioso. Ellos a través de sus hojas de trabajo van corroborando que todo el sistema de compensación flexible que pueda tener una empresa o un sistema de compensación básico que pueda tener una empresa no genere este tipo de novedades. Digamos que ellos ya cuentan con una metodología que les permite identificar fácilmente estas novedades. Entonces es necesario que ustedes conozcan que por más de que sea mucha información que la UGPP va procesando, pues ya a través de sus hojas de trabajo y metodología fácilmente pueden identificar las novedades por inexactitud, mora y omisión. Bueno, digamos que hasta aquí es el segundo bloque que queríamos poner en contexto dentro de este primer webinar asociado con el proceso de fiscalización de la UGPP. En un próximo webinar, digamos que tenemos como propósito enfocarnos mucho más y de una manera más específica en el proceso de fiscalización, irles explicando cómo es que llegan los requerimientos de información, cuál es el contenido del requerimiento de información, proyectarle cómo es que efectivamente hay un acto administrativo para declarar y corregir. Entonces lo vamos a dejar ahí para un próximo evento, profundizar en lo que es el proceso de fiscalización propiamente dicho. Ahora, finalmente pues el bloque que también queremos poner en contexto y que nos ha servido a título de éxito es que las empresas, antes de que llegue la UGPP, pues pueden desarrollar una estrategia que les permita, digamos, estar con el menor riesgo posible y tener un mayor control de todo lo que esté asociado con el sistema de seguridad social y aportes a parafiscales. Por la experiencia, pues hemos llegado a empresas que creían que tenían controlado el proceso de aportes a seguridad social y parafiscales, creían que con pagar la planilla estaban librados de alguna manera, pero pues digamos que a través de nuestro acompañamiento han detectado que esas novedades pues se van desmintiendo y no solamente es pagar la planilla de seguridad social. Entonces, dentro de las estrategias, la primera de ellas tenemos una auditoría preventiva especializada. Como su nombre lo indica, es una función netamente preventiva, es anticiparse y antes de que la UGPP llegue, pues que sea la empresa por sus propios medios a través
o a través de la asesoría especializada de un tercero que los identifique. En ese proceso de auditoría preventiva, pues no se hace otra cosa que prácticamente pues hacer el mismo proceso que realiza la UGPP, es decir, implementar el alcance que realiza la UGPP para efectivamente serlo mayormente aproximada, específico frente a la identificación de novedades de inexactitud, mora o ausencia en el pago de sistemas de seguridad, de aportes al sistema de seguridad social. ¿Cuál es la ventaja de la auditoría preventiva? Pues que efectivamente me anticipa la llegada de la UGPP, porque si yo normalizo y garantizo que los aportes al sistema de seguridad social estén correctos, pues la UGPP no me va a poner en el radar, salvo que sea una empresa que está dentro del sector económico que ellos decidan fiscalizar. Segundo, automatización en los procesos de nómina. Entendemos que en los casos en los que hay nóminas complejas, pues la automatización de esos procesos de nómina asegura que se reduzca al máximo los errores de digitalización. Existen muchos casos en los que la inexactitud y la mora se pueden presentar por errores en la digitalización. El factor humano siempre debe estar presente en todos los procesos, pero en la medida en que logremos automatizar esos procesos de nómina, vamos a ir reduciendo en la mayor manera posible, esos errores, y esos errores de no presentarse, pues a su vez eliminan el riesgo asociado con la UGPP. Tercero, revisión periódica de la documentación. Como recomendación siempre con nuestros clientes, entendemos que debe irse cerrando cada año que se vaya finalizando desde el punto de vista de aportes al sistema de seguridad social, tener claro que tenemos la totalidad de las planillas que se pagaron durante el correspondiente año, verificar con las entidades del sistema de seguridad social que se expidan los correspondientes paz y salvos, y eso nos va permitiendo generar un paquete anual donde vamos a estar seguros y tranquilos de que como compañía estamos cumpliendo con la normatividad en materia de seguridad social. Cuarto, capacitar a los responsables de la gestión. Este es un factor muy importante. El sistema normativo colombiano en materia de derecho laboral, seguridad social, es supremamente cambiante, es decir, no digo día a día, pero sí mes a mes, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la misma UGPP, Ministerio del Trabajo, están interpretando las normas asociadas con el derecho laboral y seguridad social y van definiendo pues criterios que finalmente se van convirtiendo en conceptos que impactan la nómina o el proceso de nómina de una determinada empresa. Entonces esa capacitación nunca se puede perder de vista, por más de que a comienzo de año, a mitad de año, el equipo de nómina esté con los conceptos actualizados vigentes para ese momento. Es importante que se haga una capacitación porque con toda seguridad al cabo de 6 meses probablemente, por ejemplo, para los intereses de la UGPP, el Consejo de Estado haya interpretado o haya delimitado más bien el alcance e interpretación de una determinada norma que utiliza la UGPP en su proceso de fiscalización. Número quinto, establecer un calendario de cumplimiento. Esto normalmente está instituido en todos los procesos de nómina, en las áreas de nómina donde pues digamos que está asociado a un sistema de gestión documental, donde hay un equipo grande, pues se establece un calendario de cumplimiento. En ese calendario se deben establecer unas obligaciones de pago de aportes a seguridad social, de solicitarle a las entidades del sistema de seguridad social los correspondientes paz y salvos para ir generando documentalmente esos cierres, digamos que para fiscales anuales, para garantía y tranquilidad de las empresas. Como sexto renglón, seguimiento a las nuevas disposiciones legales. Ya hace un momento lo indiqué, el área, o digamos que en materia de derecho laboral y seguridad social, si no es la que más se actualiza, es el área que más se actualiza en cuanto a nueva normatividad, nuevas interpretaciones por parte de los jueces que a su vez pues fijan su criterio y postura a través de lo que les dicte sus superiores jerárquicos, que en este caso
en un proceso judicial que se adelante contra la UGPP, pues es el Consejo de Estado. Entonces es importante que las empresas entiendan que esas nuevas disposiciones legales, tanto normativamente hablantes y la expedición de nuevas leyes, como la interpretación que de manera ahí sí constante está haciendo el Consejo de Estado de esas leyes, pues deben las empresas darle la suficiente prioridad. Bueno, digamos que hasta aquí ya estamos finalizando con esta presentación. Queremos ser muy proactivos con este primer webinar, que se entienda dinámico, no queremos hacerlo de una manera extensa donde de pronto perdamos el interés y digamos que las ganas de participar por parte de cada uno de ustedes. Entonces, a partir de este momento, pues vamos a abrir un espacio para que efectivamente puedan trasladar las dudas y las inquietudes que tengan en este momento, no sin antes advertirles y pues para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales que vamos a estar proyectando y programando nuevos webinars en donde nos vamos a ir especializando ya o vamos a ir profundizando en otros aspectos que con toda seguridad ustedes también quieren ir conociendo. Entonces, por favor, Carla, demos el espacio. Tenga alguna pregunta, la puede escribir en el chat. Carla, por favor, la leemos y vamos generando la correspondiente respuesta. Claro que sí. Adelante. Listo, entonces, para recordarles a los demás asistentes, las preguntas las pueden realizar por medio del chat, es el medio habilitado. Listo, vamos a leer la primera pregunta y es, ¿qué relación tiene la UGPP con el PILA? Gracias, Carla, perdón. Bueno, nos eleva la consulta el señor Alfonso. Bienvenido y muchas gracias por participar. Pues básicamente el PILA es lo que se conoce como los operadores de aportes al sistema de seguridad social. Es decir, dentro del sistema de seguridad social hay unas entidades que se encargan de recibir el dinero proveniente de las empresas y ese, pues posteriormente remitírselo a las entidades para las cuales están destinadas. Actualmente pues son los operadores de planillas los encargados de cumplir con esta obligación. ¿Qué relación tienen? Pues tienen una relación directa porque efectivamente dentro de la información que analiza la UGPP e incluye dentro de la información que se le solicita a la empresa están las planillas de aportes al sistema de seguridad social. Voy a tratar de ilustrar de aquí de una manera muy práctica y es, yo soy la UGPP, tengo aquí la nómina, tengo los libros auxiliares contables y tengo las planillas de aportes al sistema de seguridad social. Ellos cruzan esa información y de esa manera con sus hojas de trabajo van detectando inconsistencias. Entonces, inconsistencias asociadas en que en la nómina me aparece un salario de 3 millones, en el libro auxiliar de ese trabajador al que le estoy pagando 3 millones, ya no me aparecen 3, sino que me aparecen 2.500, y posteriormente en la planilla de aportes al sistema de seguridad social, que es donde la empresa le declara al Estado cuánto es el IBC sobre el cual le va a pagar a su trabajador la seguridad social, pues ya detecta que hay una diferencia, inclusive, digo, 2 millones de pesos. Entonces hay una relación directa, señor Alfonso, es muy importante su pregunta de que efectivamente las planillas de aporte del sistema de seguridad social son un elemento que también revisa la UGPP, de ahí que tenga pues básicamente la relación directa con la información que revisa la UGPP. Siguiente pregunta. Listo, el señor Diego nos consulta dos dudas. La primera es, ¿las deudas que tenga con la UGPP con el tiempo adquieren mora?
Bueno, digamos que entiendo que esta pregunta está asociada, es tal vez si me generan interés. Entonces es importante aclarar lo siguiente. La UGPP no solamente fiscaliza a las empresas que tengan la condición de empleadores o a personas naturales que tengan condición de empleadores, también fiscaliza a trabajadores independientes. Cuando nos podemos salir un poquito, pero no hay ningún inconveniente. Esas deudas se pueden presentar por parte de una empresa que tenga la condición de empleador, por parte de una persona natural que sea empleador porque tiene a su vez trabajadores, o de un independiente que no está pagando bien su seguridad social. En cualquiera de los tres eventos se puede generar un incumplimiento de aportes al sistema de seguridad social, bien sea por inexactitud en el pago de aportes, por omisión en el pago de aportes o por mora en el pago de aportes. Entonces, específicamente la mora, es decir, no pagar en término la seguridad social, es un tipo de deuda que se adquiere con la UGPP y es una causal por la cual la UGPP me puede imponer una sanción. La segunda, por favor. Listo. La segunda pregunta es, cuando se llega a un acuerdo de pago, ¿en cuánto tiempo queda depurada la deuda en el sistema para que no siga siendo reportada? Bueno, específicamente frente al acuerdo de pago es porque ya se agotó todo este proceso, hubo una sanción, la empresa no pagó la sanción y ya la subdirección de parafiscales determina que como la empresa no ha cancelado, debe reportarse ese caso a la subdirección de cobro coactivo. Ya esa subdirección de cobro coactivo es la que se encarga de hacer, como su nombre indica, el cobro coactivo de esa obligación. En ese proceso de cobro coactivo existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de pago que tiene, digamos, unas particularidades que posteriormente en otro webinar podremos profundizar, pero una vez se materializa el acuerdo de pago, cuando digo se materializa, se finaliza, pues la UGPP tiene que bajar de su base la mora de ese empleador para que efectivamente la subdirección de parafiscales se entere y también lo elimine de su base de datos del proceso de fiscalización. Esto se hace a través de actos administrativos, es decir, de comunicaciones internas, pero digamos que a través de un acompañamiento debido, sí se tiene que estar siendo muy inteligentes para que si yo hago un acuerdo de pago, la UGPP lo somete a revisión por parte de su equipo. Si aprueba, yo pago, ese pago se tiene que cargar, se tiene que presentar la solicitud de terminación y una vez se profiera el acto administrativo, queda terminado el proceso de cobro coactivo, ahí no debe quedar el asunto. Debemos también que ese proceso lo conozca la subdirección de parafiscales. Digamos que la subdirección de cobro coactivo está en el deber de notificarlo, pero es mejor garantizar por nuestros propios medios que eso se materialice para que la deuda desaparezca. Siguiente consulta. Listo. La siguiente consulta nos la realiza la señora Sanya León Moreno. Entonces nos indica, un independiente cotiza con un IBC de 2.800.000, pero le sale un contrato bastante grande y el IBC debe ser ajustado como en 6 millones, aunque será por menos de 6 meses. Y luego vuelve a los 2.800.000 como IBC. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto este tipo de modificaciones pueden terminar en requerimientos pues, por parte de la UGPP? Correcto. Es un caso muy típico y básicamente la pregunta que se hace se resuelve de la siguiente manera. Cuando hay variación en el IBC, en este caso de un independiente, esa variación se tiene que hacer a través de el reporte de novedad al operador de planilla. Llámese mi planilla, aportes en línea o las demás. Uno, digamos que como independiente, ingresa al sistema con su usuario y contraseña y el sistema permite que haya una variación del IBC
porque pues efectivamente en uno o más periodos voy a recibir mucho más dinero derivado de uno o varios contratos de prestación de servicios. ¿En dónde está, digamos, que el secreto o lo que me genera mi riesgo? Y es que debo estar muy pendiente, ojalá programarme, para saber en qué momento, en qué mes yo debo ingresar nuevamente al sistema y reportar que esa variación asociada con un aumento del IBC vuelve a su estado inicial, es decir, actualizo nuevamente que ya mi IBC no es de 6 millones, sino 2.800.000. Si como independientes somos los juiciosos y estrictos con ese seguimiento, pues con toda seguridad la UGPP no tendrá por qué hacernos requerimientos. Y pues digamos que esa es una circunstancia más de índole administrativa de uno como independiente que del operador de planilla. Si yo no le reporto al operador de planilla que mi IBC fue modificado, para el operador de planilla, esa persona va a seguir con un IBC de 6 millones. Entonces, cuando la UGPP pida la información, se va a dar cuenta de que yo estuve recibiendo X cantidad de dinero y que no modifiqué. Y al no modificar, voy a mantener la obligación de pagar la seguridad social sobre el valor que reporté en el sistema. Entonces, aunque parezca raro, es un tema que genera mucha preocupación y que genera muchos casos donde la UGPP termina imponiendo sanciones a los independientes, donde pues, el independiente dice, venga, pero yo en la realidad no recibía ese dinero durante esos meses. ¿Cuál es el argumento de la UGPP? Usted se lo declaró al Estado a través del sistema de planilla, donde le reportó un peso superior y no fue lo suficientemente diligente para hacer la modificación. Entonces, ¿puede terminar en un requerimiento de la UGPP? Sí, si es que no soy juicioso con hacer un seguimiento e identificar en qué mes yo debo modificar mi IBC y volverlo al valor. En este caso del ejemplo son los 2.800.000. Listo, tenemos otra consulta, nos la realiza Gabriela y nos comenta. Si una empresa paga bonificaciones no salariales con cierta periodicidad o habitualidad, ¿la UGPP puede considerar estas bonificaciones como salario base para liquidar los aportes? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Por ahí en las redes sociales y en las redes profesionales están unos anuncios donde indican recientemente que si existen pagos no constitutivos de salario, que si son pagados de manera periódica, es decir, mes a mes, automáticamente son salario. Entonces, frente a esa pregunta, hay que explicarla de dos maneras. Aquí nos están preguntando, ¿la UGPP puede considerar estas bonificaciones como salario? Y pues yo les debo advertir que la UGPP puede que las considere como salario bajo el argumento de que por ser periódicas, efectivamente son salarios. ¿Y cuál es el fundamento que tiene la UGPP? Que digamos que ahora voy a entrar a cuestionarlo y a dictaminar uno diferente. ¿Cuál es el criterio que tiene la UGPP? Que pues la Corte Suprema de Justicia, en los diferentes análisis que hace de cuándo un pago que inicialmente está constituido, está regulado como no constitutivo de salario, se puede volver salarial. Uno de los criterios que dice la Corte es cuando el pago es periódico, pero hay que saber entender e interpretar muy bien efectivamente lo que dice la Corte Suprema. Y ahí la Corte en esa sentencia, porque es una sentencia en específico, pero digamos que hay varias, la Corte dice que es tan solo un elemento que puede ser analizado como un indicio de que el pago es salarial por ser periódico. La Corte en ningún momento ha dicho prácticamente por ser permanente el pago es constitutivo de salario. Entonces, eso es importante para los efectos de la pregunta. Vuelvo y repito, nos están consultando, ¿la UGPP puede considerar estas bonificaciones como salario? Sí, porque a nuestro juicio están interpretando mal el alcance que ha dado la Corte Suprema. Ahora entro yo a decidir por qué, a comunicar por qué no. Retomando lo que acabo de decir,
La Corte Suprema de Justicia ha determinado varios elementos o varias circunstancias para analizar si un pago es o no constitutivo de salario. ¿Cuál es el principal? Y es la naturaleza del pago. Si yo el pago lo realizo por o como contraprestación del servicio, es un pago que es salarial, ¿sí? Y existen otros elementos que la Corte analiza para determinar si el pago es o no constitutivo de salario. Específicamente, el artículo 128 del Código Sustantivo identifica cuáles son los pagos que no constituyen salario. Y dentro de esos pagos hay 4 grupos grandes. El grupo final establece la posibilidad de que entre la empresa y el empleador se hagan acuerdos expresos de desalarización. Acuerdos expresos sobre pagos inclusive habituales u ocasionales. Es decir, la norma también permite que existan pagos no de salario, independientemente de que sean habituales o ocasionales. Entonces, digamos que es una circunstancia que genera mucha incertidumbre en el sector empresarial, pero nosotros como firma tenemos una postura clara y pues digamos que ha sido debidamente defendida tanto en los procesos de fiscalización con la UGPP como en reclamaciones directas presentadas por los trabajadores. Listo. Bueno, se nos está agotando el tiempo, entonces vamos a responder las últimas preguntas que nos quedan. Igual los invitamos a que se conecten en los próximos espacios virtuales que vamos a desarrollar para que puedan seguir, digamos que haciendo las preguntas que consideren. ¿Listo? Entonces, la siguiente pregunta es del señor Alfonso, en donde nos identifica, nos consulta que si el proceso administrativo sancionatorio sigue la UGPP, el general del CEPACA, o si tiene un proceso sancionatorio especial. Claro que sí, es un proceso administrativo especial. La UGPP, desde el momento en que fue creada y conforme a la normatividad que ha ido siendo expedida, pues tiene su proceso sancionatorio, que en este momento pues estamos esta conversación llevándolo al proceso de fiscalización asociado con el proceso de determinación de obligaciones. A su vez también está el proceso sancionatorio. Tiene una particularidad el sancionatorio y es que si aplica alguna normatividad relacionada con el estatuto tributario, y ello encuentra justificación porque efectivamente los pagos de aportes al sistema de seguridad y parafiscales, como su nombre lo indica, son parafiscales, es decir, son unos impuestos especiales que cancelan las empresas. Entonces, digamos que específicamente de esa manera respondemos la pregunta. Como le indicamos, la idea es que en un próximo webinar podamos desmembrar lo que es el proceso sancionatorio, ya con un poco más de enfoque normativo, en el que pues ustedes puedan ir identificando cuáles son las normas que aplica la UGPP en el proceso administrativo sancionatorio. Bueno, nuestra última pregunta nos la realiza la señora Juliet y nos consulta. Si cotizo como independiente y recibo dividendos, los cuales, aunque recibo fraccionado mensual, los presento en seguridad social solo al primer mes cuando me los declara. En ese caso, ¿puedo ser requerido por la UGPP? Ok, voy a leer nuevamente la pregunta, perdón, Carla. Si cotizo como independiente y recibo dividendos, ok, los cuales, aunque recibo fraccionado mensual, los presento en seguridad social solo al primer mes cuando me los declara, en ese caso puedo ser requerido por la UGPP. Bueno, es una pregunta que tiene varias circunstancias, tiene un nivel de complejidad, pero la idea es poder brindar, digamos que una primera orientación. En de cotización a seguridad social como independientes, hay una distinción de varios tipos de independientes. Está el independiente por cuenta propia, que es el que desarrolla una actividad comercial. Está el independiente por contrato de prestación de servicios, es decir, el que tiene un documento denominado contrato por prestación de servicios y presta unos servicios profesionales, bien sea para una entidad del orden público o una entidad del orden privado, llámese empresa. Y hay un tercer grupo que son aquellos independientes, digamos, que reciben, como lo está indicando la señora Juliet, unos dividendos. Llámense dividendos por acciones, llámense dividendos
porque tienen productos financieros, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta está encaminada en que es independiente porque tiene unos dividendos. Entenderíamos nosotros que si esos dividendos los va recibiendo de manera mensual, pues como se genera el dividendo es que efectivamente se debe pagar la seguridad social. Que recordemos que en materia de seguridad social de independientes, el pago de aportes se debe realizar conforme a los ingresos percibidos de manera mensual. Quiere decir lo anterior, que si la persona hoy recibe 5 millones, en otro mes recibe 10, pues lo correcto es que vaya pagando la seguridad social de acuerdo con los ingresos percibidos. Sin embargo, hay algunas excepciones que hemos podido identificar, pero están ya más asociadas a un tratamiento contable y pues específicamente lo podemos manifestar es cuando técnicamente no están recibiendo dividendos, sino que están recibiendo anticipos y solo hasta cuando contablemente yo puedo saber cuál es la totalidad del dividendo que me están dando, es que en ese mes donde declaro el dividendo es que debo pagar la totalidad de aportes al sistema de seguridad social. Digamos que importante para los fines aclaratorios, pues estamos hablando de un caso general que puede tener muchas circunstancias o variables específicas que hagan que esto que estamos diciendo acá pues pueda variar un poco, pero de manera general sí es claro que la seguridad social de un independiente que se denomina rentista de capital, que recibe dividendos en este caso, pues debe pagar la seguridad social de acuerdo al mes en que reciba los dividendos. Listo, entonces de esta manera pues damos por finalizado el espacio para las preguntas y pues el webinar. Esperamos que haya sido un espacio de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias por asistir. Igual les invitamos, como lo mencionábamos con anterioridad, a los próximos eventos virtuales que vamos a realizar para que estén muy pendientes pues, de nuestras redes sociales. Hasta luego, buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias por vincularse y nos veremos en una próxima oportunidad.